A ver, si pensamos en Roma, ¿qué se nos viene a la cabeza? Pues el Coliseo, las legiones de hierro, los Césares, mármol y gloria, ¿verdad? Bueno, pues esa imagen tan potente esconde un origen que no tiene nada que ver. Un comienzo mucho más humilde y, sobre todo, más brutal. Vamos a rascar un poco en ese mito para ver cómo empezó todo de verdad. Olvidemos por un momento las túnicas de seda y los acueductos majestuosos. La Roma original no fue un proyecto planificado ni grandioso, para nada. Fue un refugio desesperado, un puñado de cabañas de barro levantadas en mitad de un pantano, un lugar insalubre rodeado de enemigos que, la verdad, los veían como poco más que una molestia. La leyenda, claro, nos cuenta esa historia fantástica de Rómulo y Remo, amamantados por una loba, descendientes de dioses, pero luego llega la arqueología y nos cuenta una historia bien distinta. La realidad es que Roma nació como lo que podríamos llamar un nido de bandidos, un lugar fundado por pura y dura necesidad de supervivencia. Vale, para entender este ascenso casi increíble, vamos a ver 4 etapas que son cruciales. Primero, cómo un pantano se llenó de marginados. Después, cómo aprendieron de quienes los dominaban. Luego, el momento clave en que juraron no volver a tener un rey. Y por último, cómo crearon esa máquina de guerra que sencillamente no sabía lo que era rendirse. Empecemos por el principio de todo. Roma no la fundaron nobles ni patricios. Fue fundada por lo que el propio Rómulo llamó el asilo. O sea, abrió las puertas a cualquiera que necesitara un refugio. Daba igual si eras un esclavo fugitivo, un criminal o un exiliado. Eran todos hombres sin pasado, sin nada que perder, y que buscaban desesperadamente un futuro. Y claro, aquí surge un problema fundamental. Una sociedad formada solo por hombres, pues no tiene mucho futuro. Esto nos lleva al famoso rapto de las Sabinas. A menudo se cuenta de forma romántica, pero en realidad fue un acto de supervivencia demográfica increíblemente violento, un secuestro masivo para poder asegurar que habría una siguiente generación. Y aquí está la clave de todo. Desde su primer día, Roma forjó su ADN a base de conflicto. La lección quedó grabada a fuego en su carácter. La supervivencia lo justifica absolutamente todo. Si no tienes algo que necesitas, no esperas a que te lo den. Lo coges. Por la fuerza si hace falta. Bueno, ¿y cómo este grupo de parias empieza a sofisticarse? Pues resulta que al norte de su pantano vivían los etruscos, y estos sí que eran una civilización rica, avanzada y muy poderosa. Durante décadas, Roma no fue más que un pequeño estado vasallo para ellos, un humilde peón a sus órdenes. Pero los romanos, en lugar de limitarse a servir, hicieron algo increíble. Actuaron como una esponja. Absorbieron todo el conocimiento de sus amos con una eficacia asombrosa. Vieron el arco etrusco y entendieron que con él podían construir más alto, más fuerte. Adoptaron su alfabeto y lo hicieron suyo. Estudiaron su organización militar, sus tácticas, sus rituales. No se limitaban a copiar, no. Asimilaban y perfeccionaban cada lección, convirtiendo las herramientas de sus dominadores en las armas de su futura libertad. O sea que mientras aprendían en silencio, por dentro se estaba cociendo algo más. Estaban absorbiendo toda la tecnología y la cultura de sus gobernantes, pero en el fondo sabían que su destino no era ser sirvientes para siempre. Solo estaban esperando el momento adecuado para poder liberarse. Y claro, ese momento tenía que llegar. Y llegó, en el año 509 a.C. Tras los abusos del último rey etrusco, Tarquinio el Soberbio, la paciencia de la ciudad simplemente se agotó, y estalló una revuelta que, sin que ellos lo supieran, cambiaría la historia del mundo para siempre. Y ojo con esto, porque es fundamental para entender todo lo que vino después. Los romanos hicieron un juramento solemne, una promesa sagrada, nullus rex, nunca más un rey. Ningún hombre volvería a tener poder absoluto en Roma. Y este principio va a definir su política y su identidad durante los siguientes 500 años. Así que en vez de un rey, ¿qué crean? La res publica, que literalmente significa la cosa pública. Pero esto no fue solo un cambio político, ni mucho menos. Fue la creación de un sistema brillantísimo, diseñado para una cosa: canalizar la ambición de sus líderes hacia un único objetivo, la guerra y la expansión constante. Pensemos en cómo funciona. Cada año se eligen 2 cónsules. Para ganar prestigio necesitan una campaña militar exitosa. Luego tienes al Senado, lleno de excónsules que premia la gloria en el campo de batalla por encima de todo. Este sistema no solo permitía la guerra, la exigía. Creó un motor, un ciclo infinito de expansión. Y esto nos lleva a la herramienta que hizo posible todo esto: el soldado romano. El legionario original, cuidado, no era un profesional a sueldo. Era un campesino, un propietario que luchaba por su propia tierra, por su propia familia. Su motivación no era el dinero, era el honor, era defender lo suyo.
A ver, en el mundo antiguo, la guerra tenía unas reglas no escritas. Si un ejército, por ejemplo uno griego, ganaba una batalla decisiva, lo normal era que el enemigo aceptara la derrota, negociara la paz y se acababa el conflicto. Pero Roma rompió esas reglas. Y esto demuestra perfectamente su mentalidad única. Si los romanos perdían una batalla, o incluso si perdían un ejército entero, ¿se rendían? Para nada. Sencillamente reclutaban otro ejército y volvían al combate, a menudo con más rabia y determinación que antes. La derrota, para ellos, solo era un incentivo. Y así es como empezó todo, no con mármol y filosofía, sino con barro, con sangre y con una voluntad de hierro que se forjó en la más absoluta desesperación. Aquellos pastores marginados no solo crearon una ciudad, crearon una idea, una máquina de conquista que con el tiempo acabaría devorando el mundo conocido. Y esto nos deja con una pregunta final para darle una vuelta. ¿Qué fue lo que hizo a Roma tan increíblemente poderosa? ¿Fue su origen violento, esa disposición a tomar lo que necesitaba por la fuerza? ¿O fue más bien su asombrosa capacidad para aprender, para copiar y mejorar las ideas de sus enemigos y de sus amos? Quizás, y solo quizás, la respuesta es que una cosa no podía existir sin la otra.